Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la importancia de tener una buena inteligencia interpersonal y cómo podemos mejorar nuestra comunicación asertiva. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy tocaremos dos temas importantes: inteligencia social, inteligencia interpersonal, comunicación interpersonal y comunicación asertiva. Comencemos. ¿Qué es la comunicación interpersonal? La comunicación interpersonal es cuando te relacionas con diversos individuos para comunicarles un mensaje y tienes la capacidad de sentir lo que ellos sienten para transmitirle tu mensaje de manera clara y efectiva. La inteligencia interpersonal pertenece a las inteligencias múltiples, que es la habilidad que tienes para comprender a otra persona, para comunicarte de manera efectiva y interactuar con ellos de forma satisfactoria. Ahora, el adjetivo interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo entre al menos dos personas. Para tener una comunicación interpersonal necesitamos un grupo de personas para tener una comunicación interpersonal. Es la comunicación que tenemos con los demás. Anteriormente hablábamos de la comunicación que teníamos con nosotros mismos. Ahora hablamos de la comunicación que tenemos con los demás. ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Logras tus objetivos en la comunicación? ¿Logras empatizar con tus oyentes? ¿Logras conectar con ellos? ¿Sientes lo que ellos pueden estar sintiendo en un momento determinado? Has desarrollado esas habilidades para desarrollarte, para conectarte con los individuos que te escuchan. Ahora hablemos de los aspectos biológicos de la inteligencia interpersonal. ¿Dónde se produce esta inteligencia? En el área llamada Broca, que está en la corteza cerebral del lóbulo frontal, que es encargada de la producción lingüística y oral, además de las funciones ejecutivas que manejan la conducta, atención y planificación. Anteriormente, los científicos pensaban que esta área no tenía utilidad, pero luego descubrieron que sin esta área del cerebro, la persona no tenía la habilidad lingüística y oral. Una habilidad que se puede desarrollar para comunicarse, para relacionarse, para lograr un fin determinado mediante la inteligencia y la comunicación interpersonal, o que puede ser heredado de forma genética. Porque hay diferentes distinciones en este asunto. Un líder es una persona que tiene una inteligencia interpersonal elevada y tiene la capacidad comunicativa interpersonal. Se habla mucho de este tema de liderazgo. Unos opinan, el líder nace y se hace. Otros opinan que el líder se hace. Otros opinan que el líder nace. Un estudio
demuestra que la forma genética, la predisposición genética del individuo determina en ocasiones el comportamiento o los logros que pueda obtener. Por ejemplo, se estudió a un rector de universidad y en su historial genético se dieron cuenta que sus antepasados eran rectores también de la universidad. Es una predisposición genética, pero también está nuestra capacidad de aprender, de adaptarnos y de desarrollar nuevos hábitos en nuestro cerebro. Por lo tanto, es una teoría muy discutible. Continuamos. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. Esa es la inteligencia colectiva. Ahora, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Determina la elección de la pareja, los amigos y en gran medida el éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. Qué palabra tan importante. La empatía. Sí, la empatía. ¿Qué tan empático eres? ¿Cómo manejas tus relaciones interpersonales? Tus relaciones con las demás personas. Eso determina el nivel de éxito que tienes en el trabajo, en tus relaciones con la pareja, porque es una habilidad, es la capacidad de sentir empatía, de comunicarse, de entender al otro y de saber relacionarse. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. La inteligencia interpersonal te permite comprender lo que los demás sienten, cómo está su estado de ánimo, su temperamento, motivaciones, cuáles son las intenciones de la otra persona. Tienes la habilidad de detectar cuáles son las motivaciones, qué lo motiva, cuáles son las intenciones al dirigirse hacia ti y cuáles son las habilidades de los individuos. Es muy importante el punto de las habilidades. ¿Cómo comprendes o asimilas las habilidades que puedas tener con las personas a las que te estás comunicando? Comprendemos la empatía como la habilidad de saber, de entender y asimilar lo que otro puede estar sintiendo. Pero ¿cómo generas la habilidad de comprender, de observar, de entender el talento que pueden tener las personas a las que te diriges? Eso es una capacidad de una persona con inteligencia interpersonal. Es capaz de entender qué habilidades resalta en cada individuo y por lo tanto le coloca a cada individuo las tareas que le corresponden. Por eso es una inteligencia social, es inteligencia interpersonal.
Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder. Independientemente, la persona que tiene una inteligencia interpersonal, si es líder o no, tiene una increíble habilidad para relacionarse, para mantener relaciones, para comunicarse. Un buen comunicador, un buen orador, tiene una inteligencia interpersonal desarrollada. Pero recuerde que para desarrollar una inteligencia interpersonal de forma efectiva, primero debe desarrollar una inteligencia intrapersonal. Para que usted pueda tener una buena inteligencia interpersonal, primero comuníquese con usted mismo antes de querer comunicarse con los demás. Primero desarrolle la comunicación con usted para que aprenda a desarrollar la comunicación con los demás y aprenda a desarrollar esa inteligencia que está dentro de todos nosotros, porque como seres humanos tenemos la necesidad básica de comunicarnos para expresar ideas o sentimientos. Pero algunos tienen esta inteligencia más desarrollada que otros. Pero de todas formas, cualquier inteligencia puede ser desarrollada, porque nuestro cerebro tiene esa capacidad adaptativa para generar, para aprender y para crecer. Continuamos. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas. Políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos, y en todos aquellos individuos que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros. Un individuo, una persona que muestra capacidad para ayudar a otros es una persona que tiene desarrollada o está desarrollando una inteligencia interpersonal. Por eso, para hablar en público, necesitamos relacionarnos con las personas, tratar de conectarnos independientemente de la cantidad de público que tengamos, que sin importar que sean 1000 personas, que esas 1000 personas, la mayoría, sienta que el mensaje es para ellos. Tienes que aprender a desarrollar esa habilidad para conectar, para comunicar, para sentir lo que los demás sienten y para entender sus habilidades. Son aquellos individuos que poseen la llave de las relaciones humanas, del sentido del humor. Desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares. Y en general, no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a la suya. Estas personas tienen habilidad para relacionarse con edades diferentes a la suya. No importa la edad que tenga otra persona. Si usted ha desarrollado la inteligencia interpersonal, puede comunicarse con personas de distintas edades. Algunos presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Se interesan por los diversos estilos culturales
y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. Esa palabra es muy importante. Sensibilidad. Para detectar los sentimientos de los demás. Yo he desarrollado una empatía, y lo he comentado anteriormente, de percibir, de mirar a los ojos a un estudiante, a un participante, y de percibir cómo se siente. Y yo puedo sentirlo. Yo puedo sentir cómo se siente esa persona con solo mirarlo a los ojos. Lo siento en carne propia. Puedo percibir cómo está afectada esa persona. Aunque su lenguaje corporal diga lo contrario, he aprendido a observar con sensibilidad y a entender los pequeños detalles que puede comunicar lo que la otra persona está pasando. Es desarrollar una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Porque tú puedes estar sonriendo y con un rostro relajado, pero hay algo en los ojos que demuestran la verdad. Hay un gesto, un detalle, y yo puedo percibir eso y puedo sentirlo. Puedo sentir lo que siente la otra persona, la tristeza, la molestia. Puedo ser capaz de sentir esa emoción que siente ese individuo. Y eso me permite saber cómo voy a transmitir mi mensaje para conectar con esa persona. Porque sé que cuando conecto con esa persona, conecto con los demás. Para conectar con un grupo amplio de personas, no es necesario que intentes conectar con todos. Intenta conectar con uno y verás cómo conectas con los demás. Porque resulta que como uno se sienten los demás. Y la experiencia que puedas tener con un participante o el desenvolvimiento que logres de un participante ayuda a que los demás se sientan integrados al grupo. La mayoría de las personas con inteligencia interpersonal influyen sobre otros y gustan del trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos. Les encanta el trabajo grupal. Les encanta el trabajo en equipo. Para desarrollar las inteligencias interpersonales de tu público, puedes hacer diversos trabajos en equipo para que aprendan a comunicarse, a interactuar, a relacionarse y de esa forma puedan asimilar la información que les quieres dar de una manera emocional que se les quede grabado en el cerebro. Son capaces de ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas y aprecian valores y opiniones diferentes de las suyas. Aprecian las opiniones diferentes a las suyas porque les permite tener distintas perspectivas que los ayuda a resolver cualquier situación. Es importante que aprendas a aceptar esas opiniones que son diferentes a las tuyas, opiniones que pueden ser diferentes a la forma de expresarte, a la forma en la que das tu contenido, a la forma en cómo expresas tu oralidad.
es observar, apreciar esas opiniones que son diferentes al cómo yo creo que puedo hacer las cosas, porque eso te permite ampliar tus horizontes, tu perspectiva de la realidad. Y cuando amplías tu perspectiva de la realidad, de los hechos, eso te permite un campo de actuación superior. Porque si antes estabas limitado por un concepto, ahora tienes distintos conceptos, distintas ideas, distintas opiniones que te pueden ayudar en cualquier situación determinada que puedas tener con un participante, porque aprecias las opiniones que son diferentes a las tuyas. Las personas con inteligencia interpersonal suelen tener buen sentido del humor y caer simpáticos, amigos y conocidos, siendo esta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. Son personas capaces de generar empatía y conexión con los individuos que le rodean. Son sociables por naturaleza, tienen la habilidad de relacionarse con las personas. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende de gran parte de la inteligencia interpersonal, porque las relaciones, el cómo manejamos las relaciones con las personas, determina cómo nos vamos a sentir. Aunque eso no debería definir el cómo nos sentimos, pero es cierto, define el cómo nos sentimos. Aunque el cómo nos sentimos debería ser un proceso interno. Pero las relaciones que tenemos con el mundo determinan el papel que juega en nuestras vidas. Las relaciones con los demás pueden hacernos desdichados, amargados, tristes o un sufrimiento eterno. O también pueden hacernos felices, motivarnos, inspirarnos y continuar hacia adelante. Depende de cómo manejas tus relaciones para alcanzar un objetivo. Lo mismo pasa para hablar en público. ¿Cómo te manejas con las personas? ¿Has desarrollado la habilidad de comunicarte, de expresarte, de generar esa simpatía y esa conexión? Todos podemos desarrollar una inteligencia interpersonal. Depende de ti y qué tan dispuesto estás a salir de tu zona de confort y hacer actividades que te reten, que sean diferentes. Actividades que te reten a sociabilizar, como mirar a las personas a los ojos, hablar en el ascensor. Pequeñas actividades y actitudes que terminan definiendo el cómo te expresas con los demás. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto de persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. Está relacionada con el contacto persona a persona. ¿Qué tan bueno eres relacionándote con las personas? Ahora hablemos del estudiante con inteligencia interpersonal. Tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente con personas
o con un grupo de personas. Y es quien toma el papel de líder. Es la persona que de forma inconsciente puede estar tomando el papel del líder. De forma inconsciente o consciente puede estar tomando la batuta, el liderazgo del grupo con el cual se comunica. Porque tiene esa facultad de interactuar con las palabras y con la comunicación no verbal con otras personas o con un grupo de personas. ¿Cómo podríamos desarrollar una buena inteligencia interpersonal? Con el ejemplo, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Modelar con el ejemplo es uno de los vehículos más poderosos de la comunicación que podrá existir. Debes aprender a enseñar con el ejemplo. Regularmente, la enseñanza falla por una discordancia típica. Y es cuando la persona que enseña, que transmite una información, no es el ejemplo viviente de esa información. Por ejemplo, es muy irresponsable que yo les dé consejos para hacerse millonarios si yo no soy millonario. Es muy irresponsable darles un taller de manejo de redes sociales si yo lo que tengo son 100 seguidores, porque no soy el ejemplo viviente de lo que comunico. Y mi basamento al comunicarme son excusas. Excusas para justificar la razón del por qué no he alcanzado el objetivo que estoy comunicando. El ejemplo te añade una validez moral, ética, para alcanzar el liderazgo y comunicarte de forma efectiva. Otro punto importante para desarrollar esa inteligencia interpersonal son las relaciones. A medida que inviertes y profundizas en las relaciones, la comunicación será más efectiva al conocer a la otra persona, sus metas, sueños, problemas e incluso su personalidad. Puedes comunicarte mucho mejor. Al conocer a la otra persona puedes comunicarte de una manera eficiente. Atrévete a conocer a las personas que te rodean, a comunicarte, a expresarte. Reúnete. Habla de diversos temas para que tu comunicación sea efectiva. Atrévete a conocer personas. Sal de tu zona de confort. Interactúa si tienes la oportunidad de conocer a una persona, de hablar con una persona. Atrévete. Sal de tu zona de confort, sal de tu comodidad, de la protección de tu espacio personal y atrévete a conocer personas, pero a conocerlas realmente. El tercer punto para desarrollar una inteligencia interpersonal son las emociones. Las risas, lágrimas, nerviosismo, incluso la rabia dan una dimensión a la comunicación que no se puede explicar con palabras. Las emociones muchas veces generan empatía que luego abre las puertas para una buena comunicación. Lo hemos hablado en distintas ocasiones. Hemos hablado del poder de la comunicación de índole emocional. La comunicación de índole emocional nos permite conectar con los participantes de una manera indescriptible, porque nos permite conectar
con la alegría, con la tristeza, con la rabia. Y cuando conectas con los individuos mediante tus emociones, tienes posibilidades de alcanzar el éxito en el escenario. El cuarto punto son los valores. Cuando tienes valores consistentes y evidentes en tu vida diaria, tu credibilidad aumenta, elevando tu nivel de comunicación. Cuando tienes valores definidos y eres consistente en esos valores y no cambias en esos valores que están en tu vida personal y en tu estilo de vida y te mantienes aferrado a esos valores, ganas credibilidad, moral y ética para comunicar lo que quieres. Pero debes ejemplificar esos valores que quieres transmitir. Si quieres transmitir valores en tu discurso, tienes que formar parte de esos valores para generar credibilidad en el público que te escucha. Es muy difícil que comuniques un valor que no tienes y que no aplicas. Y eso te resta credibilidad. Ahora hablemos de las palabras, bien sea de forma escrita o hablada. Las palabras forman parte integral de la comunicación. Debes utilizarlas cuidadosamente. Buenos comunicadores cuidan su vocabulario. Buenos comunicadores cuidan su vocabulario. Debes cuidar tus palabras de forma cuidadosa, porque las palabras tienen el poder para generar acciones. Como lo hablamos anteriormente, las palabras tienen tan solo el 7% de la comunicación de índole emocional, pero ese 7% define aspectos importantes que definen nuestras vidas. Las palabras que decimos tienen un impacto que puede ser positivo o negativo en las personas que las escuchan, porque eso puede programar a las personas a creer en algo. Y en base a sus creencias serán sus acciones. Por lo tanto, debes cuidar las palabras que dices para que las palabras inspiren, motiven y lleven a un fin determinado que tú has predestinado. Por eso es importante cuidar las palabras. El sexto punto es escuchar. ¿Por qué escuchar? ¿Por qué enfocarte en escuchar a las personas? En los cursos trato de enfocarme en escuchar más que en hablar. Trato de enfocarme en escuchar a los participantes, porque la comunicación no es de una sola vía. Escuchar genera empatía, lo cual se traduce en una mejor conexión y en consecuencia comunicación. Escucha a las personas. Escucha atentamente y sabrás qué mensaje transmitir. Pero si no estás dispuesto a escuchar, si no desarrollas una escucha activa,
que no es solamente que la información pase por una oreja y salga por la otra, sino asimilar, recibir la información y entender esa información. Eso es escuchar activamente. Procesar, recibir, tomar la información. No solamente escuchar las palabras que otro dice, sino entender y comprender. Por eso es una habilidad que usted debe desarrollar para ejercitar su comunicación interpersonal. Las expresiones son otro punto importante. Mediante tus expresiones muestras interés sincero por la otra persona y transmíteselo por medio de tus expresiones. Las personas escuchan viendo tu cara. Asegúrate que tus expresiones están en sintonía con tus palabras. Asegúrate que tus expresiones están en sintonía con tus palabras. ¿Recuerdan lo que hablamos los primeros días de clase? Que el 7%, que son las palabras, deben estar en concordancia, en sintonía con el 38% de la voz y el 55% del lenguaje corporal. Deben estar esos tres aspectos, palabra, voz y lenguaje corporal, en sintonía perfecta. Tus expresiones deben demostrar el interés que tienes por la otra persona. Tus expresiones deben demostrar el interés por la otra persona. Es importante esa sintonía, esa concordancia que tienes entre esos factores de tu lenguaje corporal. Ahora hablemos de la compasión. A las personas no les importa cuánto tú sabes hasta que saben cuánto tú les importas. Si quieres comunicación efectiva, asegúrate que la otra persona te importa. Asegúrate que la persona que te escucha te importa. Te importa. Asegúrate de que te importe lo que dice para que tengas una comunicación efectiva. A las personas no les importa cuánto tú sabes. Lo que quieren saber es cuánto le importas. Así que asegúrate de que esa otra persona sea importante para ti, que tus participantes sean importantes para ti. Ahora avanzamos con el segundo tema de hoy. La comunicación asertiva, una habilidad personal y profesional. La comunicación asertiva. ¿Qué habíamos hablado sobre la comunicación asertiva? Es comunicarnos respetando a las otras personas, es expresar nuestros sentimientos, pero sin alterarnos de forma dramática que pueda agredir a otro ser humano. Es expresar nuestra ira, nuestra rabia, nuestra molestia, pero de una manera distinta. Veamos la comunicación asertiva como una habilidad social de relación. Es una forma de expresión consciente. Es decir, tú te vas a expresar de forma consciente. Tú no te vas a dejar llevar
por la rabia, por el enojo, por la molestia que sientas. Y no vas a gritarle a la otra persona, sino que vas a expresarte de forma consciente. ¿Cómo me podrías expresar de forma adecuada? ¿Cómo puedo expresar lo que siento, pero sin faltarle respeto a la otra persona, sin alzar la voz para que esa persona no se sienta ofendida o lastimada? ¿Cómo puedo expresar mi molestia, mi rabia de una manera diferente? Es cómo te expresas conscientemente mediante la manifestación de ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa. Una comunicación que no es asertiva tiene la finalidad o la intención de herir o perjudicar a la otra persona con nuestras expresiones, con nuestra forma de comunicarnos. En cambio, la comunicación asertiva es el control, es el manejo, es la expresión consciente de esas emociones para evitar herir o perjudicar a otros. Y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Expresar lo que queremos sin respetar a otro, controlando nuestras emociones para expresarlo de manera efectiva, y se actúa con autoconfianza, porque cuando no controlas tus emociones, es posible que sea una muestra de carencia de confianza en ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué razón en una discusión, en una pelea, alzarías la voz? Para defenderte, ¿cierto? ¿Para defenderte de qué? ¿Para defenderte de qué? Si eres una persona con autoconfianza, puedes expresar lo que sientes sin la necesidad de tener que atacar para convalidar tu seguridad. Por eso expresarnos de forma asertiva, con una comunicación asertiva, demuestra autoconfianza. Ahora veamos técnicas que pueden ayudar a desarrollar una comunicación asertiva. La técnica del disco rayado. Muy eficaz para resistir la manipulación y defender nuestro punto de vista o decisión. Consiste en la repetición tranquila pero constante de una frase o idea que exprese claramente nuestros objetivos. Nos permite insistir en nuestros legítimos deseos sin caer en trampas verbales o artimañas manipuladoras del interlocutor y sin dejarnos desviar del tema que nos importa. En muchas ocasiones necesitamos o buscamos la manera de una comunicación agresiva porque la otra persona busca manipularnos mediante sus palabras y por eso buscamos alzar la voz y tratamos de combatir a esa persona. Para eso funciona la técnica del disco rayado, que consiste en repetir tu argumento. Yo creo que la oratoria es poderosa y la otra persona viene y me dice lo contrario y yo sigo diciendo lo mismo pero con palabras distintas. La oratoria a lo largo de la historia ha demostrado ser poderosa y sigo repitiendo mi punto de vista y mi decisión para no dejarme llevar por el argumento de la otra persona y defender lo que yo creo, pero sin agredirlo. Voy a repetir
lo que yo quiero comunicar, mi decisión, mi punto de vista, lo repito de una forma que no sea ofensiva y que exprese claramente tu objetivo, lo que quieres comunicar. Ahora, la técnica del banco de niebla consiste en encontrar algún punto de acuerdo con tu interlocutor en lo que está diciendo o demandando. En esta técnica vas a encontrar un punto de acuerdo con la otra persona. Vas a tratar de empatizar, si es posible, con el otro individuo y de entender en qué punto están de acuerdo. Por ejemplo, en una discusión, en qué punto estás de acuerdo con la otra persona. Y manifestar ese acuerdo, pero mantenerte firme en lo que quieres comunicar, en tu posición, en tu punto de vista. Pero manifestar un punto de vista en común para generar empatía con la otra persona, pero que sea real y auténtico, que nosotros manifestemos un punto de vista en común. Para ello debemos desarrollar la empatía, que es la inteligencia interpersonal, que es comprender, entender y asimilar a la otra persona. Y ser empático y sentir lo que la otra persona siente. Mediante la empatía podemos aplicar esta técnica del banco de nieve. Si tienes empatía, puedes encontrar la forma de estar de acuerdo en un punto de vista, en un detalle que te permita generar empatía con la otra persona, pero sin ceder en tu argumento, porque tienes motivos para mantener ese argumento. En ese momento que tú manifiestas tu punto de acuerdo con la otra persona, estás respetándolo, estás mostrando interés, pero no estás cediendo realmente en tu posición. Es una forma de generar empatía con el otro individuo. Pero tú dejas claro en el fondo de tu mensaje que tu posición, que tu punto de vista no va a cambiar, pero vas a encontrar la forma de generar empatía con la otra persona para que la relación, para que la comunicación sea asertiva. Para concluir, quiero decirte que la comunicación asertiva y la inteligencia interpersonal son el resultado de la empatía, de la conexión, de la capacidad que tenemos para sentir las emociones de los demás y comprenderlos, comprender sus actitudes, sus comportamientos. Y cuando comprendemos a los demás, sabemos cómo comunicarnos de manera efectiva. Escucha activamente para que puedas hablar efectivamente. Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a proceder a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Los escucho. Voy a activar sus micrófonos. Listo, ya están activados. Raiza Ferreira, activa tu micrófono. Listo. Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Raiza. Sí, yo quería comentar algo, ¿no? Con respecto a la relación interpersonal, que a veces también depende mucho de lo que es la cultura, porque te explico, a mí me pasó que yo viví por mucho tiempo en Barcelona, España. Obviamente son muy distintos a nosotros con respecto a lo que es la relación, ¿no?
el venezolano es más dado, es más comunicativo, y choca un poco o cuesta muchísimo en el momento de querer relacionarte porque te ponen como una pared. Y eso hace que tú te cortes aún más, ¿no? Entonces, quería comentarte que la relación interpersonal también influye todo lo que es la parte de la cultura, dependiendo del lugar donde te desenvuelvas, ¿cierto? Así es, dependiendo del lugar en donde te desenvuelves, vas a estudiar ese territorio o ese lugar para saber cómo conectar con los individuos y entender sus posiciones. Vale, gracias, Carlos. Gracias. Dalida Suárez. Dalida Suárez. Buenas noches. Buenas noches, Dalida. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos mis compañeros? Bueno, realmente la clase de hoy y la de ayer me han parecido muy, muy interesantes. Hoy quería hacer puntos que para mí resonaron mucho cuando los escuché en tu clase. El que tiene que ver con que desarrollemos la capacidad de apoyar a los otros en su descubrimiento de sus capacidades y que ellos puedan desarrollarlas. Y en el punto de modelar con el ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Yo soy educadora y he dedicado parte importante de mi vida a trabajar con los niños pequeños. Esa es el área en la que yo me he especializado. Y con el niño pequeño se habla poco. Verbalmente se habla poco. La comunicación es más de corporal, del lenguaje corporal. Porque por su nivel de madurez y su edad, él demanda otro tipo de atención. Cuando se le habla mucho, él se dispersa y no entiende. Por eso es que a los niños se les debe enseñar es con el ejemplo. Nosotros debemos ser coherentes con el ejemplo, con lo que modelamos. Menos palabras y más acción. Y por otro lado, el docente debe desarrollar una capacidad de observación inmensa. Una condición sine qua non en el maestro. Poder observar al otro para identificar la necesidad del otro, para identificar su habilidad y saber cómo apoyar en el desarrollo de esas capacidades. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Excelente, Dalida. Gracias por compartirnos tu experiencia de vida para fortalecer lo que vimos en la clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jairo. Pero yo quería como de pronto manifestar algo acerca de la relación o la comunicación interpersonal. Yo creo que la experiencia también que nos ha dado la vida nos ayuda para poder como dar esa importancia que tiene la oratoria, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de cuando laboraba yo en mi institución policial durante el tiempo que les había manifestado. Uno en esos campos se tiene que acostumbrar a hacer diferentes papeles, diferentes roles, muchas de las veces hasta hacer el papel de psicólogo, porque muchas de las veces hay casos en los que las personas están manifestando algo y, por ejemplo, cuando son de otras lenguas, pues uno le toca, por ejemplo, tratar de entender lo que ellos dicen a base de señas o cualquier otra situación. Y mire que hacer entender el mensaje que se tiene que dar a entender es muy importante, y más en la oratoria, creo que es bastante de resaltar para que el público se sienta como correspondido con lo que uno está haciendo en el momento, en cada una de las presentaciones, ¿no? Entonces yo quería tal vez aportar como esa idea y
darle como la importancia a lo que fue la clase de hoy. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Jairo, por compartir tus palabras. ¿Existe otra persona que quiera intervenir el día de hoy? Buenas noches, es María Belén. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, María Belén. Bueno, yo quería comentar y preguntarte, al tener nosotros como una especie de liderazgo en un grupo y tener pues que empatizar de alguna manera con todos los integrantes de ellos, pero que a la vez existe una jerarquía. O sea, cómo nosotros tener esa línea que pueda delimitar entre ser demasiado empático, porque ¿qué pasa? O sea, la sociedad ha cambiado. Y pues no es como antes de que uno trataba a su profesor o a su facilitador de usted, sino que muchas veces se entra como un exceso de confianza. Entonces, ¿cómo establecer los límites entre ser demasiado empático o tener que como que frenar un poquito lo que se podría llamar exceso de empatía, o sea, que ya caiga en que los estudiantes se pudieran confundir con el tipo de relación que se tiene, que es estrictamente de trabajo? Esa empatía debe estar enfocada al aprendizaje y a la información que tú quieres compartir para que se establezca ese límite. Cuando ya es algo personal, es otro tema. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que debes hacer es sencillamente enfocarte en que esa empatía, esa conexión que tienes con los estudiantes, sea con la finalidad de generar en ellos un proceso educativo de forma respetuosa y clara. Dependiendo del contexto donde te encuentres, será la relación y el trato que manejes con ellos. Pero la empatía se trata del mensaje que tú les vas a dar con la finalidad de conectar con ellos mediante lo que pueden sentir, pero enfocada en la información que tú quieres compartir. En caliente, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, María Belén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Coincidiendo con la profesora Dalida, de verdad que las clases, tanto de ayer como hoy, además de todo el curso, han sido de un contenido especialmente interesante, ¿no? Mi pregunta va dirigida, además de todas las técnicas que se plantean para tratar de convencer y que el mensaje llegue o de neutralizar de alguna manera, según lo entendí, esa que mencionabas del banco de niebla, que le haces ver a la persona que estás cediendo a darle validez a sus ideas, pero no es así, con la finalidad de cumplir tu cometido, que es hacer valer el mensaje que tú preparaste. ¿Qué sucede? O sea, eso es perfectamente válido, y es mi opinión, cuando tú llevas un mensaje que no es sujeto de discusión, cuando tú llevas una buena noticia o cuando llevas una conferencia de motivacional, que al final todo el mundo tal vez llora y se entusiasma y aplauden de pie, pero cuando llevas una noticia que es un poquito incómoda, o te toca discutir cosas que no son las que realmente el público espera, sucede que a veces no tienes una sola persona con la cual negociar, sino que hay un grupo de personas que puede estar en desacuerdo contigo. ¿Hay alguna recomendación especial para ese caso, cuando nos toca ser el malo de la película? Por esa razón, es la técnica del banco de nieve, para que ellos se sientan escuchados. El objetivo principal es que las personas se sientan escuchados con la técnica del banco de nieve, que tú respetas su punto de vista, que lo entiendes, que lo asimilas. Entonces sería como tratar de comprender cuál sería el punto de vista de ese grupo de personas a las que les estás hablando, que tienen distintas opiniones, tratar de encontrar un punto en común y luego exponer
la idea que tú quieres transmitir, porque debes enfocarte en eso. Y como tú lo dices, debes ser firme en lo que quieres comunicar, pero a la vez hacerle entender a las personas que están siendo escuchados. Ok. Gracias. Gracias, José Miguel. ¿Otra persona desea intervenir el día de hoy? Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación consiste en enviar un discurso de 7 minutos en video. Quiero que envíen un discurso de 7 minutos en video por el grupo de prácticas, tema de libre elección. Ahora van a enviar un video de 7 minutos. Recuerden lo que les dije anteriormente en la clase pasada. Si se les hace difícil enviar el video, pueden subirlo a YouTube, a Google Drive, a OneDrive. Hay distintas aplicaciones en la nube que le permiten de forma gratuita subir su contenido y luego me envía el link al grupo para que yo pueda ver el video. Si usted no tiene la memoria en el teléfono para enviarlo por WhatsApp, hay distintas aplicaciones en las cuales usted puede subir su video. Y luego me envía el link para yo ver el video. Otro consejo fácil de aplicar es subir el video a la computadora y pasarlo por WhatsApp mediante la computadora o la laptop. Es lo que yo aplico cuando paso videos largos. He pasado videos de 20 minutos, 30 minutos por WhatsApp, pero debes hacerlo por la computadora y tener buen internet para hacerlo por WhatsApp desde la computadora. ¿Tiene alguna pregunta con respecto con la asignación? Gracias a todos por acompañarme. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.